Bueno, voy a leer un fragmento de mi obra, El secuaz de Toltucán. Este capítulo se llama Un desvío inesperado. Luego de la fiesta de bodas, los esposos recorrían las calles en el coche nupcial, un carruaje hermosamente ornamentado que no necesitaba caballos ya que se movía con magia. De repente, sucedió algo totalmente inesperado. Vieron en la calle un cuerpo que se retorcía de dolor. Nojucón pidió al conductor que se detuviera y bajó corriendo del vehículo a ver quién era el pobre infeliz que yacía en el suelo. La persona parecía ser un muchacho que acababa de salir de la infancia, de cabello castaño, un poco largo y ondulado aunque revuelto, y ojos rasgados. Él tenía la parte izquierda de su cuerpo destrozada, como si lo hubiese devorado el fuego. En el accidente había perdido uno de sus ojos, la oreja izquierda y el cabello de ese mismo lado. Su piel estaba en carne viva y gemía débilmente, lleno de dolor. El guerrero se horrorizó. Le pidió a su esposa que se sentara en el asiento delantero y luego bajó del coche para levantarlo. Todo esto a sabiendas de que le causaría más sufrimiento. No tenía pista alguna sobre la identidad del herido. Solo traía consigo una prenda que no se entendía qué era y un anillo de oro con pintas azules en su mano casi carbonizada. Desde entonces, Nojucón decidió que si el muchacho sobrevivía, se ocuparía de él. Domerus-Agulla ese día estaba de guardia en el hospital cuando vio a un comandante del ejército entrar a la sala de emergencias con una persona en estado crítico. Quedó muy sorprendido por la presencia de Nojucón, el recién casado. Domerus corrió rápidamente en busca de una camilla y la acomodó para poder recostar al herido. Cuando lo miró bien, comprobó que el paciente era un joven que había dejado la infancia hacía poco tiempo. La preocupación del guerrero era tal que el sanador supuso que se trataba de un familiar, por lo que comprendía su desesperación. «Por favor», suplicó el guerrero con voz temblorosa por los nervios, «no lo deje morir. Si logra que se cure, se lo recompensaré. Le daré lo que usted quiera, pero no deje que muera». «¿Cuál es su nombre?» musitó el guerrero dubitativo. «No lo sé». «¿No lo sabe? ¿Y entonces por qué está tan preocupado?» «Es que, no lo sé, me recuerda a alguien», admitió Nojucón, pensando que en realidad le recordaba a sí mismo cuando tenía la edad del paciente. «No se preocupe, comandante, haré lo imposible para curarlo». Lo animó el médico, no sin sospechar un poco de las intenciones de Nojucón. Algo le decía que no era el guerrero intachable que todos pensaban. Incluso podría llegar a ser el responsable de la posible muerte de aquel muchacho. Sin embargo, no podía dejar de luchar por salvar al chico, independientemente de los intentos del guerrero por lavar culpas. Aunque, ¿qué podía haber hecho a alguien tan joven para que Nojucón lo lastimase de esa manera? Toda la mitad de su cuerpo estaba en estado crítico. Sus órganos vitales estaban comprometidos. Era hasta imposible comprender que siguiera con vida después del incidente. Los pensamientos lo atacaban cada vez que intentaba dormir después de atender al pobre paciente. Pasaban las semanas y no veía mejoría alguna en su estado. Ni siquiera abría los ojos. Su respiración era casi inaudible y su corazón tenía pulsaciones sumamente débiles. El temor y la esperanza se mezclaban. Cada día se decía, «Hoy se va a morir», pero el muchacho seguía ahí. Al parecer, sus esfuerzos lo mantenían vivo, pero no eran lo suficientemente efectivos para lograr que se despertara de una vez. Pero el tiempo pasó, y al ver Domerus que el muchacho no moría, se percató de que había algo en ese paciente que le impedía permanecer indiferente. Aún sin mejorar, el muchachito parecía estar luchando con todo por su vida,
por lo que el sanador empezó a encariñarse con él. Su hija, llamada Cirimel, veía que ese paciente se había vuelto importante para su padre, aunque no comprendía por qué, o no quería hacerlo, ya que nunca lo había visto poner tanto empeño en alguien, ni siquiera en ella, quien había estado a su lado cuando su madre había muerto de una manera trágica. Por este motivo, tuvo que tragarse la exasperación cuando su padre, luego de mostrarle al paciente desde afuera de la sala, le preguntó: ¿te molesta si lo llamo Requemel? ¿Por qué justo ese nombre, papá?, preguntó ella pensando en que así se iba a llamar su hermanito. Es que míralo. Cirimel lo miró sin entender qué quería mostrarle su padre. ¿Te acuerdas de la leyenda? Requemel era el guerrero legendario que siempre vencía justamente cuando parecía que iba a morir, igual que este muchacho. El Requemel de la leyenda vencía porque Dios buscaba al más débil para manifestar su fuerza a través de él. ¿Qué puede tener que ver con tu paciente? Bueno, creo que es un milagro que siga vivo. Está bien, papá. Puedes llamarlo así si quieres. Entonces, el hombre, después de dejar a su hija muy enojada, se metió al cuarto y le susurró al paciente algo al oído, como si éste pudiera oírlo. Lo que padre e hija vieron los dejó totalmente pasmados. Su lado quemado comenzó a demostrar una mejoría significativa. Lo que parecía un cuerpo carbonizado comenzó a cobrar masa, irrigar sangre y hasta apareció el ojo faltante. El médico, temiendo una posible ceguera, lo abrió con delicadeza y dirigió una luz hacia él, haciendo que los párpados de ambos ojos se cerraran con fuerza. Como si hubiese entendido algún misterio, Dómerus comenzó a acariciarle la cabeza y a dirigirle todos los días gestos de cariño. Ahora lo llamaba Requemel y le hablaba como si estuviese despierto, dándole ánimos para que se mejorara lo antes posible. Estas cosas parecían hacerle bien, además de algunos tratamientos holísticos que servían para mejorar su bienestar. ¡Qué alegría me da ver que estés mejorando!, exclamó el médico. No veo la hora de verte despertar y escuchar tu voz. De pronto, Requemel frunció el ceño y los labios en un signo de dolor, y soltó un grito desgarrador. El hombre se alarmó, pues no sabía qué había hecho para causarle semejante sufrimiento. Temblaba violentamente sin saber si acercarse al paciente y hablarle o dejarlo solo. Cuando lo miró de nuevo, comprobó que Requemel lloraba en silencio, como si estuviese experimentando un dolor insoportable, pero no abría los ojos ni hablaba. En ese momento, la habitación se iluminó, el aire se tornó cálido. Poco a poco, el dolor se disipó, el amor volvía a sentirse. Una cadena muy pesada se rompía y dejaba en libertad al sufrido corazón del muchacho. Bueno, espero que les haya gustado.